Bueno, hola a todos y todas, gracias por acompañarme en este último vídeo de 2020, un vídeo que nace con la voluntad de ser una suerte de reflexión crítica sobre eso que llamamos la salud o el planteamiento de la imagen cinematográfica en 2020. Ha sido un año especialmente complicado, ha sido un año muy complejo en lo que toca la manera en la que nos relacionamos con el séptimo arte, con el cine, y creo que desde la esfera crítica podríamos, o es un buen momento, o es una buena excusa para pararnos y hacer una pequeña reflexión sobre qué ha pasado en nuestras pantallas y en nuestra relación con el cine en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a plantear una serie de apuntes que he trazado, en parte porque me llamó mucho la atención en el vídeo anterior cuando nos topamos con la cuestión del espectador y de la modificación de los hábitos del espectador en el siglo XXI, el hecho de que nos dio un poco la sensación, o yo tuve un poco la sensación de que todavía quedaba mucho por pensar y de que lo habíamos pensado razonablemente mal, y por otro lado la sensación de que efectivamente es necesario, y desde luego es una buena excusa haber llegado a diciembre y habernos podido parados a pensar qué ha pasado con nuestras imágenes, con nuestra relación con las imágenes, ¿no? Entonces, por empezar por algún lado, creo que 2020 ha sido un año donde hemos descubierto, o mejor dicho, más que descubrir, donde lo primero que nos ha ocurrido es que nos hemos topado con la idea de que el cine, como manifestación cultural, ha entrado en una especie de barrena social y económica, al menos en lo que toca a España, pero intuyo que en otras partes del mundo tiene que ser más o menos parecido, ¿no? Esto en principio, que es de perogrullo, que todo el mundo lo sabe, tiene una serie de causas que a mi juicio se anudan o se anclan en la manera en la que el audiovisual se ha modificado en los últimos 20 años. 2020 ha sido también el año donde ha salido Contra la cinefilia, un libro de Vicente Monroy, del cual yo ya saqué una pequeñita reseña hace unos meses, pero que tenía muchos aciertos y entre otros apuntaba en sus últimos capítulos que esa especie como de estatus soñado de la cinefilia, de la relación con las imágenes exclusivamente cinematográficas, estaba prácticamente no agotado, pero sí en un proceso de crisis, ¿no? Este proceso de crisis pasa, por un lado, por una industria que ya estaba herida de muerte y que se ha despedazado, y por industria no solamente hablo de producción, sino también de exhibición y de distribución cinematográfica, y ahora hablaré de esta cuestión, pero también por lo que toca a la manera en la que en general la masa crítica de espectadores se relaciona con el cine y la manera en la que nosotros, los que trabajamos desde una perspectiva un poco más analítica, crítica o teórica al séptimo arte, tenemos que asumir que ya no estamos jugando con la chica de moda, por así decirlo, ya no estamos en el terreno en el cual lo que digamos o dejemos de decir puede tener algún tipo de relevancia, sino simplemente saber que nos hemos posicionado, todo el ecosistema audiovisual nos ha posicionado en una posición periférica, lo cual creo que es interesante y desde luego no lo digo en un tono plañidero, ni en un tono llorón, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Voy por partes. En primer lugar, es cierto que a raíz de la pandemia, ¿no? y del inevitable COVID, ha habido una modificación del espacio sala de cine y de los canales de distribución. Lo primero que me llama la atención en esta dirección es que casi todos los debates que ahora mismo se están manteniendo y que tienen que ver con la hipotética salud, entre comillas, del tejido exhibidor de cine en España, sobre todo en España, me gustaría saber cómo es la cuestión en Latinoamérica, porque sería muy interesante hacer una comparación. Todo lo que tiene que ver con la distribución cinematográfica se basa solamente en dos núcleos poblacionales que son Madrid y Barcelona, punto. Es decir, es verdad que de pronto nos hemos preocupado todos porque estamos viendo que va a desaparecer el tejido de exhibición y que van a cerrar durante 2020 muchísimas salas y probablemente alguna que otra cadena de distribución. Algunas ya han hecho labores de poda, ¿no? Como en el caso de Cinesa, de Neocine, pero claro, la cuestión es que este debate que parece que ahora nos empieza a preocupar es un debate que para los que hemos vivido los últimos años en las zonas periféricas no tiene el menor sentido, porque nosotros ya no tenemos canales de distribución, y por canales de distribución me refiero a un tejido de salas que no sea una simple pantalla donde ver Wonder Woman 84 y nos den unas palomitas a cambio o con el precio de la entrada. Quiero decir, el cine como gesto exhibidor
hace mucho que está muerto en España, y me llama la atención que haya sido 2020 el año donde de pronto nos hayamos llevado las manos a la cabeza y hayamos visto las consecuencias que esto va a tener. Y lo digo sin ningún tipo de acritud, pero también con la necesidad de hablar claramente de esta cuestión. El cine hace mucho que en las periferias, y por las periferias en este momento en España es todo lo que no sea Madrid y Barcelona, hace mucho que el ejercicio de exhibición de un cine arriesgado, de un cine de autor, de un cine en versión original o simplemente de un cine que no pase por las grandes majors de distribución no existe. Y de ahí, esto me acuerdo hace muchos años, me costó una bronca muy gorda en Twitter con una célebre tweetstar del momento, nosotros hayamos tenido que confiar en otros canales de distribución que pasan desde la piratería más directa hasta los pequeños refugios que muy pequeñas salas tipo Numax o tipo Cines Babel en Valencia han ofrecido a una cierta idea del cine que no fuera ese rodillo aplastante de Frozens, Marvels, DC, etcétera, etcétera, que están muy bien, quiero decir, son maravillosas y tienen un sentido social, pero dudo mucho que eso sea lo que en este canal en concreto nos interesa con respecto al cine, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, lo dramático de la situación del COVID es que muchas de estas pequeñas salas que sobrevivían en la periferia, estoy pensando en Mallorca, estoy pensando en Girona, estoy pensando en Barcelona, en el caso de los Méliès, estoy pensando en el caso concreto de Madrid, incluso con el pequeño cine estudio, son salas que han tenido que permanecer cerradas más tiempo, que han tenido mayores recortes y por lo tanto que su agonía y sus posibilidades de supervivencia son todavía más peliagudas. Claro, no digo con esto que tengamos que optar en 2021 por pedir una política estatal intervencionista para salvar las salas del cine. Primero porque, repito, las salas de cine, entendido cine con mayúscula, como algo que va más allá de la del puro intercambio de basura norteamericana a gran escala, es algo que lleva tiempo, pues eso, agonizando, por no decir prácticamente muerto. Entiendo que esta es una perspectiva que puede resultar discutible, pero los datos son así, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia hemos visto que ha habido comunidades autónomas que incluso cuando ya se han podido abrir los cines, han permanecido con una o ninguna sala abierta. Y el mundo ha seguido girando igual. Porque en el fondo nos hemos dado cuenta que, volvemos a la cuestión del espectador, el espectador exigente con respecto al séptimo arte es un señor que hace ya muchos años que, especialmente en la periferia, repito, ya no confiaba en la sala de cine como un espacio en el que pudiera ocurrir algo. Claro, esta cuestión de la crisis de la sala de cine nos lleva al siguiente problema que nos ha planteado 2020, que es la cuestión de las plataformas. Evidentemente, pensar las plataformas en bloque es un error, porque por plataformas podemos entender pequeñas hemerotecas realmente cuidadas, como es el caso de Filmin o es el caso de Márgenes, o podemos entrar en esos grandes monstruos mucho más complejos que desde luego escapan con mucho a los objetivos de este vídeo, como podrían ser los Netflix o los HBO, ¿no? Pero sin embargo, para orientar o reorientar un poco la cuestión, sí que me planteo el siguiente ejercicio, y ya empezamos a hablar de películas concretas. En primer lugar, esto es una cosa que trazó muy bien Desiré de Fez en un artículo estupendísimo que dejo enlazado en los comentarios del vídeo. Por un lado, nos hemos dado cuenta de que toda esa gran cantidad de películas, entre comillas, mainstream, que pensábamos que nos iban a salvar el año audiovisual, cuando no se han estrenado o cuando han pasado en sordina o cuando han llegado tarde y mal, realmente no han modificado sustancialmente nuestra lectura de las imágenes. Cosa que sí que ha ocurrido, o al menos
ha ocurrido en paralelo o de manera un poco más intensa con propuestas marginales que solamente se han visto, o no tan marginales, que solamente se han visto en festivales, que solamente se han visto en plataformas, ya digo, muy cuidadas de distribución, o directamente pues de manera más o menos ilegal, o de manera muy subterránea en salas de cine, ya digo, que han apostado específicamente por este tipo de contenidos. Voy a poner dos ejemplos que van a permitir, o tres ejemplos incluso, que van a permitir que todo esto se entienda mejor. Si tuviéramos que quedarnos con un blockbuster que permitiera trazarnos una serie de líneas personales sobre cómo ha funcionado el 2020 a nivel de imágenes, creo que todos y todas estaríamos de acuerdo en que ese blockbuster ha sido Tenet. No solo porque ha sido el gran estreno específicamente para pantallas, firmado por un señor que además se ha mostrado partícipe a apoyar la exhibición y la distribución, lo que le honra sin duda, como es Christopher Nolan, pero es una película que a nivel formal, a nivel temático e incluso probablemente a un nivel de historia del arte, ¿no? o de historia del cine, para acotar un poquito más, es una película cuyos efectos, salvo sorpresa, van a ser muy limitados, incluso con respecto a la propia trayectoria de Nolan. Si nosotros comparamos lo que ha ocurrido con Tenet, que es una película que realmente, siendo sinceros, no nos ha permitido pensar demasiado el funcionamiento de las imágenes ahora, y nos vamos, por ejemplo, a una película diametralmente opuesta como Beginning, o nos vamos a una película, para a mi juicio, el único caso realmente sólido de estreno en plataformas y para plataformas de 2020, que es Estoy pensando en dejarlo, de Kaufman, la diferencia es abismal, y la diferencia ha abierto una brecha tan grande en la percepción de las imágenes que dudo mucho que esto se vaya a solventar en 3 o 4 o 5 años. Me refiero a lo siguiente: cuando de pronto llega Beginning, o cuando de pronto llega Vitalina Varela, o cuando de pronto llega, y luego hablaré un poquito de esto, ciertas películas españolas o latinoamericanas, y se hacen su pequeño hueco, el de siempre, no un hueco diferente, el hueco de siempre en las carteleras minoritarias de siempre, siguen funcionando o nos permiten seguir, digamos, gestionando y sacando conclusiones de gran altura y de gran calado con respecto a qué esperamos hoy en día de la imagen cinematográfica, o simplemente una pregunta mucho menos pedante y mucho más directa, que es ¿por qué seguimos yendo al cine, ¿no? ¿En qué consisten las experiencias estéticas que hacen que sigamos confiando en el cine como un medio de expresión audiovisual clave, en lugar de arrojarnos o a los videoclips o a los videojuegos o incluso a las series de televisión, que yo creo que son tres ejemplos muy interesantes que en 2020 han funcionado de manera muy diferente y en muchísimos casos muy superior a lo que ha ocurrido con los estrenos cinematográficos. Pero esto sería otro debate, ¿no? Entonces digo, ¿por qué vamos al cine? ¿Por qué esas películas, ya digo, Beginning, Saint Maud, por poner una un poco más reciente, más comercial, She Dies Tomorrow, en el caso de algo que se ha estrenado en plataformas, son películas que de alguna manera nos han permitido responder de manera parcial a los retos que el propio confinamiento nos ha planteado como espectadores? Y explico esta cuestión. El espectador que va al cine o que consume cine después de mayo y de junio de 2020 es un espectador o una espectadora diferente, marcado por una angustia muy concreta, por una serie de problemas vitales muy concretos que pasan desde lo más cotidiano, como es haber vivido una situación extrema de riesgo mundial, o estar viviendo, mejor dicho, una situación extrema de riesgo de salud mundial, y por cosas tan, digamos, tan puntuales como haber tenido que replantearse radicalmente, a consecuencia de esta crisis, que es de lo que nunca se habla, su posición en el mundo, su relación con su familia, su relación con el trabajo, su relación con su propio cuerpo, gente que ha atravesado esta enfermedad, gente que ha perdido muchos familiares. Toda esta cuestión y estos niveles de angustia, nos guste o no nos guste, y es de lo que nadie o casi nadie está hablando, han modificado nuestra manera de saber o intuir lo que esperamos de una película. La paradoja es que si uno ve una película como Saint Maud o como She Dies Tomorrow, de pronto esas películas rodadas antes de la pandemia siguen manteniendo los grandes interrogantes abiertos, siguen teniendo la gran potencia audiovisual como para que, vistas después de esta situación de crisis, uno diga:
cuidado, porque aquí hay cosas que me apetece o que necesito o que son urgentes de pensar. Y ojo con esto, no quiero jugar ni propongo jugar a esa cosa tan aburrida y tan tercermundista de la película que anticipó la pandemia, la película que... No, o sea, es que no va de esto. La cuestión va de pronto seguir viendo cómo lo que ya estaba trazado en ciertos títulos muy minoritarios, de pronto recogido hoy, se hace muchísimo más urgente, ¿no? Y cómo, al contrario, volviendo al ejemplo de Tenet, ¿no?, que proponía, de pronto uno ve una película como Tenet y se da cuenta de que eso está completamente dislocado con la realidad, porque no hay absolutamente nada en Tenet, e incluso me atrevería a decir, y a mí es una película que me gustó, vaya por delante, pero en una película tan refinada y tan subrayada como Mank, y repito que es una película que a mí me gustó, no hay una manera real de conectar sin forzar irremediablemente el texto. Lo que hay está escrito con lo que hemos vivido en estos últimos meses. Ahí es donde hemos visto lo que han valido los festivales, tanto los online como los presenciales, y hemos visto lo que han valido las propuestas minoritarias, porque son las que realmente han participado sin quererlo y sin saberlo en las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? E incluso para ponernos menos exquisitos, ponía antes el ejemplo de la película de Kaufman, ¿no? De Estoy pensando en dejarlo. Es una película que está atravesada de una extremada angustia y de una extremada dislocación de las experiencias familiares, personales, de las propias relaciones que tenemos con el cine, de la relación con el espacio y el tiempo. O sea, a mí quizás un poco incómodo lo que voy a decir, pero el juego temporal de Tenet, que no deja de ser una butad absolutamente frágil, comparado con el disparo, el cañonazo salvaje sobre la construcción del tiempo fílmico que propone Kaufman en Estoy pensando en dejarlo, me da la cifra de todo lo que ha ocurrido con las imágenes en 2020, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que de pronto tenemos un temblor como espectadores y el riesgo real del cine ya no es cuando se va a estrenar la próxima película de James Bond, que yo iría a verla al primero y encantado. El problema ya no es ese, el problema es cómo tras esta especie de gran hecatombe personal, subjetiva, vivida por cada uno de nosotros y nosotras, de pronto vamos a leer ciertas imágenes y cómo ciertas imágenes, presumiendo de ser mayoritarias, precisamente han quedado absolutamente obsoletas y desactivadas antes siquiera de su primera proyección en salas, ¿no? Esto creo que es un dato interesante. Y luego ya para terminar, sí que quiero abrir un cajón especial dedicado al cine español. Hace muchos años que yo no veía una corriente de cine español tan potente como la que ha surgido, como la que ha llegado en 2020, ¿no? Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, de 5 años a esta parte, de 10 años a esta parte, estamos viendo cómo cada vez, afortunadamente, la cinematografía española, pese a quien pese, va cogiendo mayor peso interior y exterior, mayor claridad en los discursos, mayor riesgo, mayor precisión, como cada vez se va confiando en nuevos y nuevas creadores y creadoras que tienen más cosas que decir, que además generan unos mecanismos cada vez más amplios donde los espectadores que estamos invitados a ponernos delante del cine español y a emocionarnos somos cada vez más, y esto creo que es importante. Se puede acusar de muchas cosas a nuestro cine, pero no desde luego hoy de ser un cine hermético. En 2020 ha habido como esta gran eclosión donde de pronto nos hemos encontrado Arima, nos hemos encontrado Lua Vermella, nos hemos encontrado Las Niñas, nos hemos encontrado La Inocencia. En el caso del documental, por supuesto, nos hemos encontrado El Año del Descubrimiento, que, ya digo, son películas que su aparente tamaño pequeño no puede frenar el hecho de que algo que estaba pasando en el cine español precisamente ha explotado, ya venía explotando de mucho atrás, pero ha explotado en nuestras salas y en las plataformas, ¿no? Claro, evidentemente aquí tenemos que levantar la mano y ver el riesgo que estamos corriendo, porque precisamente que cuando nuestra, entre comillas, pequeña industria alcanza este gran valor
y esta fuerza, y también le beneficia, y está muy bien que nos beneficie, el no tener que estar mirando de reojo a los amigos anglosajones que nos están comiendo la cartelera constantemente, ¿no? El hecho de que podamos hacer una parada para pensar el cine que está ocurriendo aquí, y que además tengamos motivos de sobra para reivindicarlo y para pensar que es un buen cine y que se están haciendo muy bien las cosas, llama la atención, ya digo, que sea el año donde tenemos que enfrentarnos con la posibilidad de que una inmensísima parte de nuestro tejido quede destruida o quede devastada directamente por los efectos de la pandemia, ante una situación, yo considero, donde no podemos defender únicamente ni la intervención estatal ni los cantos de sirena de las plataformas. Quiero decir, estamos en un momento determinado, y esto es algo que el año que viene, si Dios quiere, ojalá podamos hacer un vídeo para hablar de esto. Estamos en un momento determinado donde el cine español probablemente se juegue el todo por el todo, necesite más que nunca sus audiencias y esté en un momento en el cual trazar una línea que le permita posicionarse de una vez, de una manera mucho más sólida, en un terreno europeo donde nunca ha tenido demasiado predicamento, y muchas veces por prejuicios y por error de nuestros vecinos, todo hay que decirlo, y también por intereses económicos ajenos digamos al propio tejido español, al ser del propio tejido español, ¿no? Esto por un lado, y luego por otro lado estamos en un momento en el cual, si ahora se fracasa en apoyar ese determinado cine español, probablemente tardemos muchos años en volver al punto en el que nos encontrábamos en enero de 2020. Esto es dramático, y esto es algo que creo que debemos poner de manifiesto, ya digo, los que nos dedicamos a pensar el cine. Porque si es cierto que al principio decía que nuestras voces, nuestros escritos, nuestros vídeos ya no tienen la misma relevancia social que hace 5 años, 10 años, y está bien y hay que saberlo, y la Tierra va a seguir girando igual, no es menos cierto que esto nos obliga, de alguna manera, a prestar todavía mucha más atención a lo que surge en los mercados españoles, en los mercados latinoamericanos, en los mercados emergentes, porque precisamente la labor de prescripción no puede estar solo en manos de las plataformas, no puede estar solo en manos de la crítica divulgativa sentada, digamos, de alto comercio, porque sabemos que no funciona y sabemos todos cómo va, sino que precisamente es desde estas pequeñas ventanas desde donde debemos o podemos, o creo que es una invitación que tenemos que tomarnos en serio, aprovechar este momento de caos donde las majors ya parece que no quieren jugar. Está muy bien que tiren de Disney Plus, que estrenen ahí lo que les dé la gana, pero si nosotros tenemos que pelear una idea del cine, desde luego será el momento de pelearlo con una valentía y una apuesta clara por la periferia, por el cine limítrofe y por el valor de las imágenes, que es lo que no van a encontrar en Disney Plus, salvo sorpresa. Supongo que habrá excepciones, no las conozco, pero seguro que las hay. Y digamos, este es el momento en el cual nos tenemos o nos podemos posicionar ahí. Como siempre, sé que mis palabras son absolutamente utópicas y que dentro de un año estaré mordiéndome la lengua, pero eso no me impide acabar celebrando este año de cine español, de cine portugués, de cine latinoamericano, de cine africano, de cine asiático que hemos tenido, y ya de paso desearles un felicísimo 2021 donde ojalá tengamos ocasiones para seguir hablando de esto y seguir celebrando el que todavía haya títulos que contra todo pronóstico defiendan la idea de un cine real y posible.